Bueno, yo creo que ya estamos más o menos los que estábamos antes. Entonces, como les iba diciendo, si yo, digamos, yo tenía esta cadena de entrada, ¿sí? Operaciones aritméticas, tengo cadenas, números, módulo, suma, resta. Entonces, digamos, si yo tuviera un árbol de análisis sintáctico, pues yo tendría que representar como tal la gramática que yo utilicé. Entonces, digamos, yo en este caso utilicé la gramática de E más E, E por E, E módulo E, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, perdón, si se escucha, ¿va? Solo díganme si se escucha antes de seguir, porque sí, ¿no? Va. Entonces, como les iba diciendo, si yo tengo mi árbol de análisis sintáctico, pues yo tengo que representar como tal la gramática. Entonces, si yo tenía E más E, si se dan cuenta de acá, tengo mi árbol y pues tengo un nodo E y este deriva en E menos E. Entonces acá, si seguimos bajando, yo tengo otra operación donde tengo produce E más E, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo cómo se fue mi analizador y cómo fue utilizando mi gramática. Entonces acá tengo otro E más E. Si sigo bajando en esta parte de acá, tengo un E por E, ¿sí? Entonces este sería un árbol de análisis sintáctico. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un AST, podría decir que es lo mismo, venir y dejarlo igual. Pero digamos, en el caso de las operaciones aritméticas es donde se puede ver mejor cómo puedo utilizar yo o cómo puedo optimizar yo mi árbol. Si se dan cuenta, acá es el mismo árbol, tengo la misma información, solo que con nodos, le quité los nodos redundantes, si lo quieren ver así. Si lo vemos más detalladamente, yo acá ya no tengo un nodo E, ¿sí? En ningún momento tengo yo un nodo E. Si ven todo el árbol, si se logra ver, yo ya no tengo E. Entonces, ¿qué hice? En lugar de tener, por ejemplo, en la parte de arriba, si digamos que yo tengo acá eh, el nodo menos, que es del signo menos, obviamente. Yo acá inicialmente tenía un nodo E y mi producción era E más E. Entonces, ¿qué hice yo? En lugar de tener un nodo E, vine y puse de padre al operador. Entonces, en este caso sería el operador menos. Y yo le definí dos hijos. ¿Cuáles van a ser sus hijos? Pues los hijos de la operación, sí, el lado izquierdo y el lado derecho de la operación. Entonces, si seguimos bajando del lado izquierdo, ¿qué tengo? Tengo un signo más, ¿sí? Yo ya no tengo el nodo E, sino que ahora mi padre es más. Entonces, esto me ayuda a poder tener un árbol optimizado, a quitar nodos redundantes, a que yo ya no tenga tres nodos, sino que ahora tengo dos. Y fui eliminando nodos, ¿sí? No sé si todos lo ven o alguno tiene alguna duda. Sí, si les pedimos hacer un AST, ustedes pueden hacer el árbol como quieran, ¿sí? Si es un árbol de análisis sintáctico, tienen que hacerlo obligatoriamente como la gramática. No se pueden comer nodos, no se pueden comer ni las comas, si existieran comas, por ejemplo, no se pueden comer puntos y comas, ¿sí? En un AST esa es la diferencia, que por ejemplo, en una declaración de una variable, digamos, al final termina punto y coma. Entonces vengo yo y en mi árbol no quiero ver el punto y coma porque no me sirve de nada, entonces lo quito, ¿sí? Va. Entonces ahorita vamos a ver si esto quedó claro, vamos a ver cómo podemos implementar el AST. Entonces se me olvida decirles, ¿para qué me va a servir el AST? Para ejecutar código como tal, ¿sí? En la práctica uno, yo creo que muchos lo que hicieron o quisieron hacer es ejecutar todo desde la gramática, o sea, desde, por ejemplo, este archivo sintáctico, desde COP. Entonces, digamos, ahora vamos a crear un árbol, que es nuestro AST, para que nosotros podamos ejecutar instrucciones, ¿sí? Entonces, en la práctica 1 vimos cómo podíamos utilizar clases abstractas. Ahorita esto lo vamos a dejar de un lado, entonces lo que quiero que entiendan ahorita es el AST y cómo poder crearlo y luego vamos a ver cómo poder ejecutar instrucciones. Ya más adelante vamos a ver cómo hacer un AST con clases abstractas, ¿sí? Para que quede así más bonito y para que puedan ejecutar código de una mejor manera. Entonces, como les decía, digamos la cadena de entrada es esta. Entonces yo necesito, por ejemplo, una gramática de E más E y esto. Entonces, digamos, en mi analizador léxico, pues solo tengo identificadores, entero, cadena,
los blancos, ¿sí? Para poder tomar los espacios en blanco y eso, sí, eso ya lo hemos visto. Y pues obviamente tomo mis caracteres de más, menos, por división, los paréntesis, ¿sí? Acá no debería haber problema. Entonces ahora en mi analizador sintáctico, acá es donde yo ya voy a construir como tal mi árbol. Entonces, ¿cómo propongo yo que lo hagan? ¿Dónde está? Este. Lo que yo crearía inicialmente es una clase nodo, ¿sí? ¿Qué va a ser nodo? Pues obviamente un nodo de mi árbol. ¿Y qué va a tener esta clase? Va a tener un atributo etiqueta y un atributo valor. Y va a tener una linked list de estos mismos nodos. ¿Por qué? Porque un nodo puede tener varios hijos. Entonces, si regresamos a la imagen del árbol, yo acá lo estoy graficando y si se dan cuenta pongo etiqueta, valor. Entonces, digamos, tengo etiqueta E, valor vacío, porque a mí solo me interesa saber la etiqueta E. Si nos vamos hasta los nodos hoja, acá, yo necesito, por ejemplo, muchos cuando les pedimos que hagan un árbol, digamos, y viene el 5. Normalmente todos o la mayoría, digamos, los que no saben, crearían un nodo y le pondrían número o entero. Y ese tendría un hijo con el 5, solo con el valor 5, ¿sí? Entonces ahí estoy como que creando un nodo de más. Entonces por eso yo manejo etiqueta valor. ¿Cuál va a ser mi etiqueta? Entero. ¿Por qué entero? Porque yo necesito saber que lo que viene en esa parte de mi nodo o esa parte de mi árbol es un entero, ¿sí? Para no perder esa información. Entonces, no tengo acá decimales, pero si tuviera un decimal, ¿qué tendría en mi etiqueta? Por ejemplo, yo le pondría double o decimal, ¿sí? Y en valor, pues obviamente tendría el número decimal como tal. Entonces, la clase nodo, ¿sí? Para ir creando nodos. ¿Alguna duda con esto? Yo creo que sí se entiende. Voy a decir que sí. Entonces, digamos, igual acá tengo mi archivo sintáctico, pues obviamente el paquete, los import y todo. Y en la parte de parser code, pues voy a declarar una variable pública, si se entiende. Voy a declarar una variable pública igual y le voy a poner raíz. ¿Y de qué tipo va a ser? Va a ser de mi clase nodo. ¿Por qué? Porque yo necesito al final de mi análisis sacar la raíz de mi árbol, ¿sí? Entonces, acá los métodos de errores y acá defino mis terminales, obviamente todos los que definí en mi analizador léxico. Y defino mis no terminales, siempre defino mi no terminal inicio para saber en dónde termina mi análisis o dónde empieza, si lo quieren ver así. Mi no terminal A, donde va a estar toda la parte de mi gramática para las expresiones aritméticas. Y acá pues les defino precedencia, ¿sí? Precedence left, al más y el menos. Cuando yo defino, por ejemplo, más, coma, menos, estoy diciendo que el más y el menos tienen la misma precedencia, ¿sí? Y tienen asociatividad por la izquierda. Luego defino la precedencia para el por, división y módulo, ¿sí? Que es lo que les decía que si yo no le pongo esto, me va a tirar error de ShiftReduce. Entonces le indico en qué parte de con qué producción quiero que inicie y me voy a ir hasta abajo. Si todos logran ver la gramática que es E más E menos C acá, E por división E módulo E. Acá están los paréntesis izquierdos. Digamos, para este caso, aquí los paréntesis no tienen precedencia porque, digamos, no hay problema, ¿sí? No hay problema como el E más E, solo puedo construir un árbol, paréntesis, E, paréntesis, ¿sí? Entonces esos no llevan precedencia. Luego viene, o puede venir un ID, o un entero, o una cadena. Se lo están preguntando. Sí, voy a subir el video. Yo creo una lista de reproducción en YouTube, ahí subí los de la vez pasada, si no los has visto. Y hoy voy a subir estos también. Entonces, o ID, o entero, o cadena, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a ir creando yo mi árbol? Si se dan cuenta, cuando viene una cadena, yo creo, digamos, la parte de mi gramática sería E produce cadena. Entonces, yo tengo que crear ese nodo E. Entonces, lo primero que hago es
vengo y acá creo un nodo, le pongo hijo 1, ni un nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué etiqueta va a tener? Cadena, porque mi nodo va a ser de tipo cadena. Y en su valor, pues tomo el valor de la cadena que estoy obteniendo y pues le hago replace de las comillas porque no me interesan. Luego creo el padre, creo el nodo de arriba, ¿sí? Entonces luego le digo padre, agregar hijo y le agrego el hijo 1. ¿Qué hice ahí? Creé el enlace entre el nodo E y la cadena como tal. ¿Y qué hago después? Resolve, subo, sintetizo el padre que yo creé, ¿sí? Subo ese nodo con E. Cuando viene un entero, hago lo mismo. Si quieren, voy a ver la imagen. ¿Dónde está? Aquí. Digamos que vino este entero, el entero 5, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Creé el nodo, este nodo 10 y creé el nodo 9. Entonces, con el método de agregar hijo, lo único que hice fue crear el enlace entre el nodo 9 y el nodo 10, ¿sí? Esta flechita que está acá. Entonces, cuando viene un entero, lo mismo. Cuando viene una cadena igual, un ID, lo mismo, ¿sí? Cuando vienen los paréntesis izquierdos, ¿qué hago? Creo un hijo 1 con el paréntesis izquierdo, creo el hijo 2 del paréntesis derecho y creo el padre que va a ser, pues obviamente la raíz de ese subárbol, si lo quieren ver así. Si se dan cuenta, yo no creé un nodo como tal para lo que viene en el centro. ¿Por qué? Porque ese nodo ya se creó. Entonces, vamos a ver si tengo paréntesis acá. Sí, aquí. En esta parte que está aquí. Acá yo tengo paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Entonces, ¿qué hice nada más yo? Creé el nodo para el paréntesis izquierdo, que es el nodo 45. Creé el nodo para el paréntesis derecho, que es el nodo 52. Y creé el nodo padre, que es el nodo 44. Sí, este que está aquí arriba. Después, ¿qué hice? Al padre le agregué el hijo izquierdo, al padre le agregué el hijo del centro, que es el nodo que yo atraigo, ¿sí? Porque la producción es E produce, paréntesis izquierdo, E, paréntesis derecho. Entonces, acá en E, ¿qué pudo venir? Pudo venir un ID, pudo venir otra operación, una suma, una resta. Pero esos nodos yo ya los creé, entonces solo se lo agrego al padre. Y pues le agrego el hijo derecho y luego sintetizo el nuevo nodo padre que acabo de crear, que sería este nodo 44. Entonces sigo subiendo mi gramática y llego a la parte de las operaciones, el módulo, división, por, menos y esas. Entonces, voy a buscar una operación. Aquí, esta parte, acá tengo una suma de, aquí está E más E de hola mundo y 12, ¿sí? Una suma de hola mundo más 12. Entonces, me voy a la parte de más, va. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nodo con la etiqueta más y le voy a poner valor más, ¿sí? Acá ustedes lo pueden manejar como quieran. En etiqueta le pueden poner el más y dejar valor vacío, pero eso depende mucho de ustedes. Luego creo el nodo padre, porque mi producción es E produce E más E, ¿sí? Si se dan cuenta acá, yo no creé los nodos para el hijo izquierdo y para el derecho, por lo mismo que les dije anteriormente, esos ya existen. Entonces, después, ¿qué hago? Simplemente, acá, ¿dónde está? Yo creé el nodo 46, ¿sí? Que es el padre. Le agregué el hijo izquierdo, que sería el 47. Le agregué el hijo 49 y le agregué el hijo 50, ¿sí? Le agregué el hijo izquierdo, el operador y el hijo derecho. Y si sigo teniendo operaciones, pues en mi árbol se va a ir creando acá, ¿sí? Porque yo voy sintetizando a los padres y dependiendo de dónde vaya mi analizador, pues él va haciendo las uniones de hijo izquierdo, hijo derecho, hijo del centro, ¿sí? Entonces, cuando termine de reconocer mi cadena como tal, voy a llegar a la parte de inicio. Entonces, inicio produce una expresión aritmética. Entonces, ¿qué hago acá? Como es un árbol de análisis sintáctico, pues tengo que reflejar, por ejemplo, acá creé el nodo S, ¿sí? Porque mi gramática sería S produce E. Entonces creo el nodo S, al padre le agrego el hijo E y digo parser.raíz igual a padre, ¿sí? Le estoy definiendo a la variable global que definí arriba, la raíz de mi árbol. Y con esto yo ya
terminé de crear mi árbol, ¿sí? Yo ya creé mi árbol de análisis sintáctico. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo se creó el árbol? Acá yo, cuando yo salga de mi analizador, ya voy a tener la raíz de mi árbol. Yo voy a conocer la raíz del árbol y ya va a tener todos sus hijos, todas las uniones, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí se entiende cómo se va creando el árbol? Va. Entonces ahora si yo quisiera crear el AST de la imagen que yo les compartí, donde yo ya no hago los nodos y solo tengo las operaciones, pues tengo este otro archivo, digamos. De igual forma defino la raíz de tipo nodo y mis no terminales, terminales, la precedencia, ¿sí? Va. Entonces acá cuando viene, por ejemplo, cadena, entero, ID, digamos los nodos hoja, hoja, que no pueden tener hijos. ¿Qué voy a hacer yo? En el árbol anterior yo creaba un nodo padre que se llamara E, creaba un hijo, por ejemplo, tipo cadena, valor, el valor de la cadena. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Solo voy a crear un hijo, donde su etiqueta va a ser cadena, y el valor, pues, del valor de la cadena. Y regreso a ese hijo. Yo ya no creé el nodo E, ¿sí? Solo sinteticé el nodo de la cadena. Cuando viene un entero, lo mismo. Creo el nodo para el entero, su valor, y sintetizo ese mismo hijo. Cuando vienen los paréntesis izquierdos, si se dan cuenta, voy a regresar a la imagen acá. Si se dan cuenta, en esta parte de hola mundo más 12, yo tenía paréntesis izquierdos, que son los que están acá. ¿Dónde están? Aquí. Acá está hola mundo, que es el nodo 48, y el 12, que es el nodo 51. Y acá está la suma, que tengo E más E y tengo los paréntesis aquí arriba, que son el nodo 45 y el 52, digamos. Entonces, en mi otra imagen, esos paréntesis ya no existen. ¿Qué es esto? Sí, el 21 y el 22. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues solamente cuando vino la producción de paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, solo sinteticé el nodo que ya traía, ¿sí? Ya no creé nada. Cuando vienen las operaciones, ¿qué hago? Creo un nodo padre con el signo de la operación, digamos en este caso más, y le agrego a sus dos hijos, el hijo que viene del lado izquierdo y el hijo que viene del lado derecho. En el para al menos es lo mismo, o sea, para todas es lo mismo, lo único que cambia obviamente es la operación que yo estoy obteniendo. Y al final, igual, digamos que yo quisiera en este caso, sí quise crear el nodo raíz de mi árbol S. Entonces creé al padre S, le agregué al hijo y defino la raíz de mi árbol, ¿sí? Entonces con esto yo ya creé mi AST, yo ya cambié, ya modifiqué y creé el árbol que está en esta imagen, ¿sí? El más cortito, sin los no terminales E. ¿También se entendió este o alguna duda con este? Es lo mismo, solo que quitando los nodos que a mí no me interesan, si lo quieren ver así. ¿Alguna duda? Y todos ven cómo lo van creando. Porque ahorita para el proyecto no quiero que lo hagan, o sea, no quiero que quieran ejecutar desde la gramática, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar? Creando mi arbolito y recorriéndolo y metiéndole acciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo crean el árbol? Depende de ustedes. Esta sería una idea de cómo lo podrían crear, ¿sí? Va, entonces si no tienen dudas, vamos a ver cómo recorrer ese árbol. ¿Dónde está? Va, aquel dice, pero ¿cómo obtengo la raíz? Digamos, si regreso a mi archivo sintáctico, lo primero es, yo en la parte de la directriz parser code defino un atributo raíz de mi clase nodo, ¿sí? Que fue la que les expliqué hace un ratito. Cuando yo llego a la parte de mi gramática de inicio, produce E, acá le doy valor a esa variable global y digo parser punto raíz igual al nodo que traigo en la producción de E, ¿sí? Entonces ahí ya guardé en mi analizador la raíz. Entonces, ahora ya en mi programa Java como tal,
Pues aquí ya creo mi analizador. Entonces, aquí estoy declarando un analizador, le puse parse. Estoy declarando una variable raíz también. Y con esto, que está acá, esto, pues yo instancio un nuevo analizador, ¿sí? New analizador sintáctico, le mando de parámetro un analizador léxico, y en este caso le mando un file input stream con la ruta del archivo que quiero leer. Entonces le digo que parsee, cuando termine de parsear, ¿cómo obtengo la raíz? Si te das cuenta, yo acá le estoy dando valor a esta variable global, bueno, a esta variable que yo definí acá. Entonces le digo parse, que es mi parser, mi analizador, punto raíz, obtengo la variable global que definí. Y con eso ya obtuve la raíz de mi árbol. Sí, o sea, yo aquí ya puedo hacer lo que quiera con la raíz. Yo obtuve la raíz del análisis como tal. No sé si te queda claro con eso. Va. Igual acá, siempre hago una verificación de, por ejemplo, si el atributo que yo quiero obtener de mi analizador es nulo, es porque fijo hubo un error. Entonces nunca llegó a esta parte de la gramática, ¿sí? Nunca llegó a inicio, entonces mi cadena tuvo error, ¿sí? Entonces si mi raíz es nula, obviamente yo no voy a poder hacer nada porque me va a tirar null pointer. Dice una pregunta. Entonces ahí en ese nodo harías todas las validaciones y métodos pertinentes para ejecutar el código que recibe. No sé si te entendí. ¿Por qué no pones tu micrófono y nos decís o me decís que... O cuando decís no, que no te... O sea, si se dan cuenta, en mi clase no, yo no tengo ningún código. O sea, solo creé una clase no para crear los nodos del árbol, vale la redundancia, ¿va? Solo para obtener la información, ¿sí? Yo hasta el momento no... Dice, yo le entiendo que su pregunta es que si volvés a revisar el nodo raíz, que esté todo correcto. Sí, es que no sé si se refiere a eso. Bueno, en ese nodo harías todas las validaciones y métodos pertinentes para ejecutar el código que recibe. Ah, que no creo que sí tiene razón. Digamos, si no me he corregido, creo que te referís a que si yo verifico este nodo que yo obtuve y la raíz es nula, hubo error, ¿sí? Entonces yo no tengo información, no pude crear el árbol, no puedo ejecutar nada. No sé si a eso te referís, al que preguntó. Lo que me causa duda es que pones si en ese nodo haría todas las validaciones y métodos pertinentes. No sé qué te referís con eso, pero digamos, ya caché, no te preocupes. Va. Entonces, digamos, acá yo solo puedo verificar si pude construir mi árbol o no lo pude construir, ¿sí? Entonces creo que las validaciones que vos decís es en otra parte. Entonces, digamos, yo jalé mi árbol. Entonces, yo creé una clase que llamé graficador y otra clase de ejecutor. Entonces, mi clase de graficador, ¿qué hace? Graficar mi árbol, ¿sí? Entonces, acá tengo los métodos para graficar. Y si se dan cuenta, a mi método de graficar, yo le mando la raíz, un nodo, o sea, un nodo raíz, y le mando la ruta donde quiero que se genere el archivo de mi árbol, ¿sí? Entonces, desde el main de mi aplicación, yo creo un graficador y le digo graficador.graficar y le mando la raíz del árbol que acabo de sacar de mi parser. Y pues acá le digo que la guarde como árbol.txt, ¿sí? Entonces, el método de graficar que hace, escribir un código con dot, bueno, con graphics, y pues obviamente él me genera los enlaces y va haciendo el arbolito este como está acá, ¿sí? Entonces,
Igual les voy a pasar el ejemplo, si quieren lo revisan de cómo se puede recorrer el árbol, pero básicamente lo que hace es, digamos acá en el recorrer, yo le mando un nodo y pues obviamente el nodo sería como la raíz actual, ¿sí? Entonces creo el nodo para mi raíz actual y luego tengo que ver si tiene hijos y hacer los apuntadores, ¿no? Entonces para esto está este for de acá, por todos los hijos que tenga ese nodo, en la primera estoy creando el enlace, ¿sí? Del nodo actual apunta al nodo hijo. Y mando a recorrer o bajo en el subárbol de los hijos, ¿sí? Con este mando a llamar a este mismo método recorrer, solo que ahora con el nodo hijo, ¿sí? Entonces, con esto lo grafican. Si, igual se los voy a pasar, si quieren lo verifican y lo revisan y lo pueden cambiar, ¿va? Lo pueden poner bonito y toda la onda. Entonces, ahora lo que me interesa es la parte del ejecutor. Entonces, ¿qué hace el ejecutor? Pues ejecutar, recorrer el árbol y ejecutar algo, ¿sí? Ejecutar acciones que yo le quiera meter a mi árbol. Entonces, por ejemplo, declaro un ejecutor. En este caso, el ejecutar de mi árbol me devuelve el resultado de la operación aritmética. Si yo cambiara mi entrada, por ejemplo, y cambiara 5 más 4, 3, 12. Creo que tiene que dar 17, vamos a ver. Igual me está tirando un error, lo voy a arreglar. Va, entonces me tiró el resultado es 17, ¿sí? Entonces él tomó esta entrada, recorrió el árbol, la ejecutó y me tiró la salida, ¿sí? 17. Entonces vamos a ver cómo recorrer el árbol. Entonces vamos acá, creé el ejecutor y luego le doy ejecutor.ejecutar y le mando la raíz, ¿sí? Siempre le tengo que mandar la raíz porque yo necesito saber, pues eso, a dónde estoy, en qué parte de mi árbol estoy. Entonces, ¿qué tiene mi clase ejecutor? Solo tiene, digamos, ahorita solo tiene un método de ejecutar que recibe una raíz. Entonces, si se recuerdan, yo creé, o mi nodo, mi clase nodo tiene una etiqueta. Esta etiqueta me va a servir para saber en qué nodo de mi árbol estoy, ¿sí? Entonces, yo acá estoy obteniendo, por ejemplo, en una variable tipo int, los hijos, la cantidad de hijos que tiene el nodo. Entonces, hago un switch con la etiqueta, ¿sí? Voy a ir a la imagen. Digamos, inicialmente, es que no sé. Oh, va, nos quedan 10 minutos, entonces lo voy a repito. Digamos, inicialmente yo estoy hasta arriba de mi árbol, ¿sí? En la raíz, que sería el nodo S. El nodo S, ¿sí? Entonces yo necesito empezar a bajar en mi árbol. ¿Cómo lo hago? Me voy a ir guiando con la etiqueta del nodo, ¿sí? En este caso tengo la etiqueta S. Entonces, digamos, hago un switch de la raíz. Si la etiqueta es S, retorno el ejecutar del hijo cero de la raíz, ¿sí? ¿Por qué el hijo cero? Porque solo tiene un hijo. Mi nodo S solo va a tener un hijo. Entonces mando a llamar a este mismo método de ejecutar, solo que ahora cambié la raíz, ¿sí? Cambié el nodo con el que quiero recorrer. Entonces le mando el hijo cero, ¡pum! Va. Entonces en este caso el hijo cero es una E, va a entrar a este caso, ¿sí? Ahora la etiqueta del nodo que estoy analizando actualmente es E. Pero el nodo E puede tener diferentes cantidades de hijos. Si nos vamos a esta parte, el nodo E tiene un hijo. Si nos vamos a esta más arriba, digamos acá al nodo 2, este nodo E tiene tiene 3 hijos, ¿sí? Entonces, por eso fue que yo obtuve aquí arriba la cantidad de hijos. Entonces, a un if, si la cantidad de hijos es 1, yo sé que vino un nodo E de este tipo, ¿sí? Donde solo tiene obviamente un hijo. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Acá dejamos, yo estoy declarando una variable tipo double y digo, mando a llamar al método ejecutar con el hijo en la posición 0 de mi raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo ahí? Bajé en el árbol.
estaba en el nodo 27 y ahora bajé al nodo 28. Si no tiene un hijo, tiene 3, ¿sí? Entonces ahora tengo que hacer otra verificación. Si el hijo en la posición 1, el hijo en medio, ¿dónde está? Va, acá. El nodo 44, digamos, este nodo E también tiene 3 hijos, pero acá tengo paréntesis izquierdo, E, paréntesis derecho. Y también cuando tengo 3 hijos, tengo este caso, donde tengo E, un operador E. Entonces yo necesito hacer diferencia entre eso. Cuándo saber si vinieron los paréntesis o si vino una operación aritmética como tal. Entonces utilizo otro if. Yo sé que tiene 3 hijos, fijo, tiene 3 hijos. Entonces digo, si el hijo en medio la etiquetas una E, vino esto, paréntesis izquierdo, E, paréntesis derecho. Si no, yo sé que vino una operación aritmética. Entonces, si se cumpliera el primer caso, pues, ¿qué hago? Tengo paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. A mí no me interesan los paréntesis, ¿no? Entonces, mando a llamar a este mismo método de ejecutar con el hijo de en medio de la raíz. Si tuviera 3 hijos y es una operación aritmética, yo necesito saber qué operación aritmética estoy utilizando. ¿Y quién me dice qué operación aritmética? El hijo en medio, ¿sí? En este caso sería el nodo 39. Entonces, obtengo la operación raíz.hijos en la posición 0, ¿sí? El de en medio. Ejecuto los dos subárboles de la operación. Mando a llamar a este mismo método de ejecutar. Tomo la raíz, su hijo izquierdo. Luego tomo la raíz, su hijo derecho. Luego hago un switch de la operación, digamos, si es una suma, una resta y así. Entonces, con estas llamadas a ejecutar, yo resuelvo el subárbol izquierdo, resuelvo el subárbol derecho, ¿sí? Cuando digo resuelvo es que voy operando, ¿sí? Voy haciendo la operación aritmética que viene. Entonces, cuando regresa, cuando por ejemplo llega el switch, yo ya sé el valor del hijo izquierdo y ya sé el valor del hijo derecho. Entonces, ¿qué hago? Retorno la operación, va dependiendo de qué es, si es una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, ahora, ¿qué otro caso de etiqueta puede venir? Pueden venir los nodos hojas, ¿sí? Los enteros, la cadena, los double. Entonces, lo tengo acá, ¿va? Si viene un ID, si viene un entero, si viene una cadena. Digamos, si viniera un ID, acá, pues obviamente nosotros tenemos que meterle la acción de ir a buscar a mi tabla de símbolos el ID, ver si existe, si no existe, si existe, devuelvo su valor y así. Entonces, en este caso, yo le puse que si viene un ID, retorna 0, ¿sí? Acá es porque yo lo quise así, no le metí otra acción, sino que, encuentro un ID, 0. Cuando viene un entero, si se dan cuenta, mi método de recorrer es de tipo double, ¿sí? Mi función ejecutar es de tipo double. Entonces, yo declaré una variable double y parsea double el valor del nodo, ¿sí? Entonces, yo estoy en el nodo 28, la etiqueta es entero. Entonces, ¿cómo obtengo el valor? Accediendo al atributo valor de mi nodo. Entonces, si se dan cuenta, es lo que estoy haciendo, a double.parseDouble, raíz.valor, y retorno su resultado. Vamos acá en la cadena, cuando venía una cadena, yo lo que hice es pasar la cadena ASCII y sumar sus caracteres, ¿sí? Eso yo lo decidí hacer así y eso fue lo que hice. De igual forma, si se dan cuenta, le mando a llamar a este método de convertir cadena que yo creé, que si lo quieren ver así, splitea la cadena y va convirtiendo esos caracteres a ASCII y lo suma. Entonces, al final me devuelve la suma de todos sus caracteres, ¿sí? Entonces, con esto, yo ya recorrí mi árbol, yo ya le metí acciones, ¿sí? No sé si hay alguna duda con esto o si se entendió cómo recorrer el árbol. Acá ustedes... Mira, una pregunta. Sí, sí, Eh, Así como cuando haces las operaciones, o sea, ya te entendí que las querés en el árbol, pero también se puede hacer en la gramática desde el COP, ¿verdad? Pero estaría mal, o está bien, o te da lo mismo. lo que En pasa es lugar que, del hijo digamos, switch que haces de si es menos, si es más división, eso se puede hacer desde COP.
¿Y qué subirías? Es que, digamos, por eso les decía que, digamos, desde COP yo puedo ejecutar, pero lo que pasa es que, digamos, cuando vinieran errores, ustedes le dirían, ¿qué sube en el árbol? Y si me truena más adelante. Entonces, como que estando acá lo pueden manejar mejor o es otra representación. Sí se puede hacer desde COP, pero digamos como que acá hayan código de alto nivel, como que les da más libertad. Digamos, ahorita van a tener que hacer comprobación de tipos, tendrían que meter toda la comprobación de tipos en COP, ¿va? Entonces, en el archivo de COP no me marca errores, no, o sea, es más tedioso. Sí se puede hacer desde COP. Ah, bueno, eso era. Ajá. Pero digamos, lo que yo les estoy enseñando es cómo hacerlo desde, o sea, con su arbolito desde afuera, ¿sí? Entonces, ahorita yo creé mi árbol y lo estoy recorriendo. Entonces, no lo hagan desde COP. O sea, no lo hagan desde COP. No sé, digamos, si utilizamos Irony, no pueden programar en la gramática. Entonces, tienen que hacer su árbol. Y creo yo que se les complica mucho, o sea, se les complica mucho hacerlo desde COP, porque es lo que les digo, no les marca errores, no les da la indentación, no saben qué sintetizar, no saben si subir nulo, les truena, ¿sí? Entonces, hagan mejor su arbolito, creo que es más fácil, aunque sea un poco tedioso recorrerlo. Mira, tengo otra pregunta. ¿Hay algún nodo de error para COP? ¿Hay un qué? ¿Algún nodo como error? ¿Alguna producción de error que se ve? Digamos que si me da error, entonces hago tal acción. Sí, digamos, eso sería más para recuperar errores, pero digamos, si ven acá en COP le pusiera o error, la palabra reservada de error, o sea, esta es reservada de COP como tal. Entonces, digamos, si viniera algo diferente a lo que yo definí arriba, es un error, ¿va? Entonces va a entrar acá, yo aquí podría hacer lo que yo quisiera, un imprimir, o puedo declarar una variable y hacer algo, mostrar una alerta, algo así, ¿sí? Solo se hace agregando esta producción de o error, él ya sabe que es o un error, ¿va? ¿Sí? Y acá le pueden poner, por ejemplo, un punto y coma si quisieran que un error tome los errores y se recupere con punto y coma, ¿sí? No sé si eso te ayuda. Va. Ahorita se va a acabar el tiempo, voy a crear otra sesión y nos unimos. Y traten de unirse rápido porque así aprovechamos todo el tiempo